Gracias, buenas noches, señoras y señores. Como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Hoy, como invitado especial, el corresponsal del periódico Le Monde, Jean-Michel Carrat, amigo y invitado ocasional a este programa para analizar temas de política exterior europea, en particular la situación de las elecciones en segunda vuelta al Parlamento francés, las que definirán el próximo gobierno, la anatomía, el cuerpo social de lo que será la gran mayoría y de lo que será la oposición política en Francia. Jean-Michel, bienvenido, placer tenerte. ¿Cuál es tu enfoque de estas elecciones, de estos resultados que ya eran previsibles en Francia, en la que Emmanuel Macron se visualiza como el ganador avasallante en este proceso muy particular, por cierto? Sí, no, yo diría que, bueno, habíamos comentado la elección presidencial que ganó Emmanuel Macron, que fue una primera sorpresa para el mundo, porque el mundo no conocía a ese joven 39 años que ganó la presidencial. Y entonces la legislativa, la elección al Parlamento, en la tradición política de la Quinta República, es lógico, a cierta racionalidad de parte de los electores, de darle una mayoría, ¿no?, al presidente que acaban de elegir, porque esa primera elección legislativa viene inmediatamente después de la elección presidencial. Entonces, es lo que ha pasado, pero en una medida que no se preveía, porque realmente en la primera vuelta de la legislativa, el partido La République en Marche, la República en Marcha, que fundó Emmanuel Macron hace solamente 14 meses, es un partido muy joven, muy joven, nuevo, que se sitúa en el centro, y entonces eso sería la ideología de la République en Marche, la República en Marcha. Y en la primera vuelta de la legislativa, arrasó, es decir, ganó, según las proyecciones, ¿no?, a partir de los resultados de la primera vuelta, el domingo que está la segunda vuelta, la República en Marcha podría conseguir hoy, precisamente, exactamente, podría conseguir entre 400 y 470 de los diputados, que son en total 577, es decir, podría llegar al 80%, un solo partido nuevo podría conseguir realmente una representación totalmente aplastante. Es un hecho sin precedente en la política francesa, no la cantidad de diputados, sino el hecho de que una organización constituida hace apenas 13 meses logre una mayoría tan aplastante. Sí, no, eso realmente es un... Aunque eso no quiere decir que sea una mayoría social. Es un terreno... Bueno, porque el nivel de abstención yo creo que se observa muy elevado. Hay que, para que los amigos que nos miran, el sistema político electoral francés favorece al partido que está ganando. Es decir, no es un sistema proporcional, sino que es un sistema electoral mayoritario de dos vueltas. Para gobernar. Lo que fue diseñado por el general de Gaulle, que el fundador de la Quinta República, con el propósito de darle estabilidad después de una cuarta y una tercera república, que eran marcadas por la inestabilidad. Se caían los gobiernos, un poco como Italia, constantemente, porque había un sistema proporcional. Entonces era muy difícil, ¿no?, conseguir una mayoría que realmente podía gobernar con una multiplicidad de partidos. Entonces De Gaulle introdujo ese sistema mayoritario que ha favorecido esta vez de manera enorme al partido La République en Marche de Macron, porque hay que ver que en términos de porcentaje,
La República En Marche en la primera vuelta consiguió un 32%, ¿no?, de la votación, con una abstención, como tú decías, muy importante, históricamente alta en Francia, de un 51.3%, que nunca se había visto en ese tipo de elección en Francia. Entonces, eso le quita cierta legitimidad, porque realmente es un 15% del universo, ¿no?, de los votantes que ha votado en favor de la República En Marcha. Pero la realidad es que los otros partidos están casi desaparecidos. En el caso del Partido Socialista, el partido del presidente saliente François Hollande, si consigue 20 diputados, saliendo el Parlamento saliente tiene 282 diputados y puede caer a menos de 20. Es decir, pierde un 90%. 90%. Una locura. En el caso de los republicanos, que son el partido de derecha, podrían caer tenía 200 y pico, y van a tener 100 y pico. La mitad ahí pierde un 50%. Y una debacle en el sistema del partido político. Una debacle en los dos. Incluso el Frente Nacional va a perder también. Eso es interesante. Bueno, el Frente Nacional solamente tenía 2 diputados, sí, porque por ese mismo sistema electoral de la representación mayoritaria, como es un partido de extremo, cada vez que ha mantenido un candidato, lo que llamamos una triangular en segunda vuelta, ha tenido que enfrentar un candidato de derecha, republicano, y un candidato de izquierda. O sea, es muy difícil para el Frente Nacional ganar en esas circunstancias. Por eso que... ¿Qué tú crees que pasará con Mélenchon, el candidato de izquierda? Mélenchon ha perdido también en relación con lo que había conseguido en la presidencial. En la primera vuelta. En la presidencial había conseguido casi un 20%, un 19%. 19.5%. Y en la primera vuelta de la legislativa andaba a menos de 11%. Él mismo es candidato en Marsella, en el sur de Francia. Vamos a ver si él está en una posición donde puede ganar, lo veremos hoy, pero todavía lo cierto es que, igual que el Frente Nacional, como es un partido de extrema izquierda, el sistema electoral no lo favorece. Pero yo logro sentir que hay muchos acuerdos subterráneos entre la fuerza de Mélenchon y la fuerza algunos sectores del Partido Socialista con Macron, para poder dejar pasar un espacio de esa fuerza progresista en el Parlamento. No acuerdos oficiales, sino acuerdos... No con el partido de Mélenchon. Con el Partido Socialista hay algunos... Acuerdos indirectos. No, lo que ha pasado, Fausto, es que el partido, la República En Marche, el partido de Macron, ha acordado con algunos miembros, algunas figuras conocidas del Partido Socialista. Sí, con individualidades. Exactamente, pero no acuerdo de partido. No de partido, no, yo digo con figuras. Figuras. Que acabo de decir. Figuras que apoyaron de alguna manera a Macron indirectamente en la presidencial. Y ahora él le devuelve la gratitud. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo el partido de Macron? No presentó candidato de contrapeso en esa circunscripción, claro. Entonces eso le favorece, por ejemplo, a Manuel Valls, el ex primer ministro. Que no tenía la más mínima posibilidad si iba a competencia. Con un En Marche tenía un voto de castigo devastador. También Le Foll, quien era un ministro de Agricultura, portavoz de Hollande, y varios otros así, pero eso... Parece que era alcalde de Marsella también, ¿no? Sí, pero eso hace difícil porque Mélenchon está ahí, Mélenchon está de candidato. Entonces, no, hay figuras muy conocidas. El mismo secretario general del Partido Socialista, Jean-Christophe Cambadélis, perdió en primera vuelta. Muchos exministros del gobierno de Hollande perdieron en primera vuelta, es decir, fue un castigo. Ciudades donde tenían ganando 80, 90 años, que ganaba, como en Lille.
en el norte de Francia, la circunscripción de Pierre Mauroy en Lille. Claro. El candidato de Martine Aubry, quien era la jefa del Partido Socialista en esa circunscripción, perdió en primera vuelta. No, y precandidata nacional varias veces, ¿no? Sí. No, es la hija de Jacques Delors, ¿no? Sí. El gran articulador de la entonces Unión Europea. estamos frente a una situación política totalmente nueva. Muy particular. Totalmente nueva. Yo pienso que el gran derrotado es el Partido Socialista. No, los dos grandes partidos que estaban en el poder, que la alternancia política después de la Segunda Guerra Mundial era la derecha durante mucho tiempo, después del 81 la victoria de François Mitterrand, el Partido Socialista, que se quedó un buen tiempo. Claro, 14 años. Y después volvió la derecha con Sarkozy. Claro. Y ahora estamos frente a algo nuevo. Totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Ahora, ¿tú piensas que esa carta blanca que le da la ciudadanía al presidente Emmanuel Macron tiene matices muy definidos de hacia dónde quiere Francia llegar? ¿O tú percibes un agotamiento del ciclo político de la Quinta República Francesa? Bueno, eso va a ser interesante porque en términos institucional, ¿no? Dentro de las promesas del candidato Macron había introducir un poco más de proporcional en el sistema electoral, pero evidentemente yo no sé si lo va a hacer porque lo que le favoreció fue precisamente ese sistema donde no hay proporcionalidad entre la cantidad de votos y la... Así que veremos. ¿Tú piensas que él cumplirá su promesa de hacer la reforma electoral? Eso le costó el mando. Vamos a ver. Bueno, la primera reforma que eso le costó el mando a Matteo Renzi en Italia. Tú acabas de verlo, se la jugó toda. Claro. Aunque acaba de recuperar el partido, ¿no? Pero la primera reforma que ya lanzó inclusive antes de la elección parlamentaria legislativa, fue una gran ley, porque todavía no, de moralización de la vida política se llama. Que tú sabes que la campaña electoral pasada fue marcada por una serie de escándalos, notablemente el escándalo que tocó François Fillon, el candidato de la derecha, que explica que la derecha perdió el poder, porque los primeros sondeos daba el Partido de los Republicanos como ganador sin ninguna discusión. Y todo el mundo pensaba que el próximo presidente se iba a llamar François Fillon, ¿no? Que hasta el momento, cuando el Canard Enchaîné, la publicación satírica semanal Canard Enchaîné, empezó a sacar toda esa historia de corrupción de la hija, exactamente, que pagada con fondos públicos para hacer nada, botellas, ¿no? Era una historia. Lo cual no es nuevo, porque en el caso del alcalde Chirac también empezaba ese expediente que lo persiguió. Pero como nunca el juicio pudo condenarlo, logró ganar la presidencia. Fue condenado luego que se convirtió en expresidente, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el ministro de Justicia, el garde des Sceaux, como se dice en francés, encargado de elaborar esa ley de reforma, de moralización de la vida pública, es François Bayrou. François Bayrou es un político conocido, el político del centro en Francia desde hace 20 años. Toda la vida. Y François Bayrou, el problema es que el Canard Enchaîné, el mismo semanal... Que tiene una pequeña fuerza política. Yo estimo que sacará también 25 o 30 congresistas que se sumarán a Macron. Sumar a la République En Marche. Claro. Es decir, la mayoría de En Marche va a ser una cosa... Dificultades no tendrá en gobernar Emmanuel Macron, desde el punto de vista parlamentario. Tendrá un cheque en blanco. Lo interesante, Fausto, también es ver que eso significa una renovación muy importante del personal político. Más de la mitad de los candidatos... Del personal. Más de la mitad de los candidatos... Del personal, no de las ideas. No, te hablo de... Sí, pero tú sabes que eso influye, porque cada persona tiene su... Más de la mitad son gente que no han sido
candidatos ni han sido políticos. Pero eso pensaba yo, que por el hecho de tú escoger una persona No, pero ya me termina otro punto. De poca edad, tú podías tener algún signo de esperanza. No es solamente, bueno, son mucho más jóvenes. El promedio de los candidatos yo creo que anda por 43, 44 Correcta. años, cuando los partidos tradicionales andan por los 60 o más. Pero el otro punto interesante es la feminización. Casi la mitad de los candidatos son candidatas. Eso sí. Eso es importante, Eso yo sí. creo. Hizo una repartición de los espacios eso del es 50%. Eso es importante. Y lo cual va a ser en el gabinete, anunció también. También. Pero a nivel del Parlamento, ¿no? No tiene precedente. Vamos a tener una presencia femenina que nunca hemos visto en el Parlamento francés, ni yo creo en ningún Parlamento europeo y tal vez de muchos países. No. Que vamos a ver de esos 400, 450 hasta la mitad van Por a lo ser menos mujeres. 230, 240 Mujeres. mujeres. Y el hecho de que muchos de ellos no vienen de la clase política tradicional, sino que son profesionales, hay agricultores, sociedad civil, como dicen en Francia. También yo creo que va a influir en las propuestas, en los debates, evidentemente, en una serie de temas se van a enfocar de manera diferente. Pero no se observa una propuesta definida. No es suficiente con tú escoger 480 congresistas Sí, claro. que sean jóvenes, que sean simpáticos, que tengan el pelo largo, que tengan el pelo corto, que tengan determinada apreciación de la vida, si no hay una hoja de ruta trazada. No, por Yo supuesto. pude ver aquí en 1996, Por supuesto. en el 96, yo pude ver a un muchacho joven, tenía 41 años, que competía con José Francisco Peña Gómez, que tenía Sí, pero eso 58. fue porque Balaguer y Bosch le levantaron la mano. Pero no importa. Pero eso no fue por su edad pero, ni por su buena cara. Pero te quiero decir, pero también sacó un porcentaje de votos. En primera vuelta sacó un 38. Yo lo conocía bien pero momento, perdón, y no pero, me hacía mucha ilusión. Pero oye, pero sacó un 38 en primera vuelta. La diferencia se la pusieron en la segunda vuelta. Ganó Peña Gómez. Lo que sí, pero oye, sacó un 38. Habían sacado apenas un 14, un año antes. Sacó un 38. La gente depositó una ilusión en lo nuevo. Sin embargo, privatizó todo. Desarticuló claro. el aparato del Estado. Yo me temo algo. Yo me temo una gran decepción o una gran... Macron entiende los dos extremos. Claro. O lo hace muy bien o lo hace muy mal, pero no va a tener un centro en su apreciación. Bueno, él dice que de centro. Esa es mi lectura. Bueno, yo creo, Fausto, porque reformar a Francia económicamente hay ahora que ver que va a pagar un costo alto, tú lo sabes. Francia está en el medio de una crisis muy difícil, muy seria. Fiscal. Francia, mira, y yo creo que hay que verlo dentro del contexto de Europa. Claro. Porque como tú sabes, los dos motores de la Unión Europea son Alemania y Francia. Alemania y Francia. Claro. Más todavía con el Brexit, que ya salió el Reino Unido, Alemania y Francia. ¿De qué ha pasado? Con la reforma que se hizo en Alemania, ¿no? Que dolorosa, pero que ha permitido... ¿Tú te refieres a la reforma laboral? Laboral de Schröder, un acuerdo que hubo realmente entre las dos grandes fuerzas políticas, claro, la democracia y la derecha cristiana, democristiana. Se acordaron para esa reforma que ha permitido a Alemania mantener y crecer en términos económicos y de las exportaciones, bueno, todo lo que sabe. Claro. Cuando Francia, por el contrario, perdía peso económico, entonces yo creo que inclusive el gran proyecto de Macron a corto plazo, él ha dicho que eso él va a empezar ya, y este verano ya la reforma va a ser reformar el mercado laboral. Ahora ahí te digo,
Vamos a ver cómo pasa eso, porque no va a ser fácil. ¿Cuál es la reacción de los sindicatos? No va a ser por eso. ¿Cuál es la reacción de la sociedad acostumbrada porque los sindicatos, la realidad, Fausto, es que los sindicatos en Francia ya no representan menos del 10% de los trabajadores, de los asalariados. La tasa de sindicalización en Francia es bastante baja. Pero lo que me preocupa más es los resultados que acabamos de analizar, que quiere decir que la mitad de la población de los electores no fueron a votar y que de los que fueron a votar solamente un 31% votaron Macron en primera vuelta, République en Marche. Es decir, yo me temo que una parte de la oposición rápidamente se haga en la calle. Se empodere. ¿Tú entiendes? Eso podemos ver una situación donde eso va a depender mucho de la habilidad de Macron para vender su reforma. Porque es una reforma igual, la reforma del sistema de jubilación, que por razones demográficas, el hecho de que la población está cada vez más vieja y una tasa de desempleo, mira, la tasa de desempleo en Francia casi duplica la tasa de desempleo en Alemania. Claro. 20% de los jóvenes de menos de 25 años en Francia desempleados. Es decir, una situación que realmente no podía durar mucho más tiempo. Pero para analizar ese y otros temas tenemos que hacer una pausa. Volvemos hoy como invitado Jean-Michel Carrard, analizando la segunda vuelta o las elecciones francesas. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo
sus raíces y sus tradiciones. Y siento el aroma, ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias. Prosiguiendo la conversación sobre temas internacionales con Jean-Michel Carrère. Jean-Michel, ¿cuál es tu enfoque de esta crisis desencadenante en el mundo árabe a partir del rompimiento de relaciones de 6 naciones árabes con Qatar? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde conduce esa nueva crisis de esa región convulsa del mundo? Incluso Rusia anunció, sin confirmación previa, la muerte del líder de ISIS, ¿no? En su capital política dentro de Irak, dentro de Siria. Pero este nuevo factor desencadenante de inestabilidad que parece provenir de luchas por negocio, por la venta de gas, sí, entre un sector de los Estados Unidos, otro sector, sí, la familia saudí intentando monopolizar su influencia en el mundo árabe en competencia con los iraníes, Qatar negociando muchas veces a favor de Irán, otras veces a favor de la familia saudí. En ese punto de equilibrio quedó mal parado y de una u otra forma los sauditas le han facturado su último viraje hacia Irán, ¿no? Y lo han condenado al ostracinio dentro del mundo árabe, la ruptura de 6 países, quiere decir la ruptura de 6 espacios comerciales. Yo creo que tú has tocado todos los temas, ¿no? De esa historia compleja, ¿no? Es una zona donde las alianzas se hacen y se deshacen. Esa madeja de interés. Y por ejemplo, la justificación, ¿no? De que Qatar ha financiado grupos terroristas islamistas, posiblemente. Yo no tengo, pero Arabia Saudita fue la primera, ¿no? Está metido en el desastre de la Torre Gemela. Exactamente. Entonces yo creo que para entender realmente, más allá de esos argumentos, hay que ver lo que tú decías, el tema energético, que es muy importante. El gas natural. Qatar es uno de los principales productores, exportadores de gas natural. Yo estuve en Qatar cuando empezaba las exportaciones de LNG, de gas liquefacto, y eso era ya impresionante, y bueno, ha continuado. Qatar se ha convertido, Qatar es un pedacito de chiquitico, así nada, pero se ha convertido, gracias a esas exportaciones de gas, centro financiero. Tiene un fondo soberano de inversiones que ha comprado medio mundo. En Francia, por ejemplo, Qatar ha comprado, bueno, yo creo que entre los inversionistas extranjeros más importantes ahora, los últimos tiempos, están Qatar y China. Y estoy hablando de Francia, pero eso... Pero también lo ha hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos y en otros países, por supuesto. Claro. Y entonces está el tema energético y el otro tema fundamental. Lo que significa esa competencia de inversiones. Claro, porque tú sabes que los Estados Unidos, al desarrollar ese programa que empezó con Barack Obama de producción de gas de shale, se dice en inglés, ha recobrado su independencia energética y se
está de nuevo exportando a punto Y ha logrado lo que quería, bajar los precios de los combustibles. y debilitar, ¿no?, la OPEP, que no ha podido, a pesar de los esfuerzos. Sobre todo debilitar a sus enemigos políticos y los rusos dentro de la OPEP. Exactamente. Debilitar a Venezuela, debilitar a Irán. Irán. Arabia Saudita nunca ha sido, tú sabes, una fuerza, bueno, ha sido un país fundamental, pero nunca ha sido de los combativos de la OPEP. Nunca. Cuando Sheikh Yamani, yo cubría para la agencia solo francesa. En el 73. Bueno, porque eso era ya político frente a la circunstancia de la guerra con Israel. Con Israel, solo en ese bloque. Entonces, es lo que te facturaron a Estados Unidos a la eso gran iba. derrota. Aparte del tema energético, está el tema geopolítico. Entonces, ahí sí, para entender lo que está pasando, tiene que ver que el gran conflicto está entre Teherán y Arabia Saudita. Totalmente. Entre Riyadh y Teherán. Entre los chiitas y los sunitas. Exactamente. Entonces, ese conflicto es una guerra abierta, por ejemplo, en Yemen. En Yemen tú tienes un conflicto terrible con un desastre humanitario. Sin precedentes. Cólera, niños muriendo. Estamos hablando ahora, están muriendo miles de civiles, pero de niños. Una guerra secreta donde los medios de comunicación muy pocos, no hacen presencia muy difícil, mediática. Muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Trump va a Arabia Saudita y anuncia la venta de 110 millones de dólares de armamento. Y resulta que no es cierto. Resulta que eran proyectos anteriores y anteriores. Pero en términos de... El contrato no hay nada. Entonces, sí, pero lo importante es que lo ratifica. Que tú sabes que el aspecto, diríamos, mira lo que acaba de pasar con Cuba. Él dice, porque Rubio, el senador Rubio, yo abro una paréntesis, pero es interesante ver cómo funciona Trump. Jess Balart y Rubio, que son dos senadores muy anticastristas, lo van a ver, presionar, hay que acabar con esa política de Barack Obama, porque... Entonces, ¿qué hace? Él hace un discurso muy anticastrista, pero en realidad mantiene los vuelos comerciales, los cruceros, mantiene... La embajada. Es decir, una buena parte de lo que se ha conseguido con Barack Obama en términos de la relación entre Cuba y Estados Unidos se mantiene, pero con un discurso mucho que la democracia, las elecciones, la cosa. Mucho más inflado hacia la derecha. Es un poco lo que pasó con Arabia Saudita, como tú dices, en la realidad de si tú sumas el contrato nuevo, evidentemente no son no son tan nuevos. Había muchos contratos anteriores. Pero al ir con su esposa, todo el show, ¿no? Toda la escenografía política que hizo, exactamente, lo hizo aparentar como nuevos. Como nuevos y como un logro. Su aliado, ¿no? en la región, que también es una manera de decir a Israel, estamos contra Irán. Pero Estados Unidos tiene bases militares en Qatar, como tiene bases militares en Arabia Saudita. La base aérea más poderosa la tiene en Qatar. Sí, de manera que acaba de decirle a Qatar, no, apoyamos a Arabia Saudita, pero por un problema de negocio, de inversiones y también de seguridad energética. Y todo eso finalmente se va, porque no es verdad que van a tumbar la dinastía de la Al-Thani, de los rulers, como dicen ellos, de Qatar. Eso pienso yo. El emir se va a quedar, entonces eso se va a negociar, el apoyo de Qatar, sobre todo en los territorios ocupados por Israel y en la banda de Gaza, que es lo que más preocupa, ¿no? Israel y tratando de golpear a Irán. Y el apoyo que le ofrece también a los palestinos, Qatar. Es lo que te digo. Los presupuestos palestinos, a la economía, al subsidio. Eso es. El apoyo político de toda la vida. Han sido coherentes en ese punto. Exactamente. Así que yo creo que eso es siempre... No, lo que es más preocupante para mí es la situación en Corea. Porque en Corea del Norte. En Corea del Norte. Y lo que todavía está muy indefinido es la relación con China.
Que acuérdate que empezó Trump con un discurso muy contra los chinos, ¿verdad? Y después dijo, no, pero los chinos me ayudan con lo de Corea del Norte. Básicamente él dijo que lo dejaba a los chinos resolver el conflicto o presionar a Pyongyang para resolver lo de Corea del Norte. Que acabo de ver un disparo que le lanza China. No sé si se lo lanzó a Trump o si se lo lanzó a Taiwán. Si se lo lanzó a Taiwán, se lo lanzó a Trump. Cuando Trump dice que va a reconocer 2 Chinas, Panamá retira su embajada en Taiwán y crea nuevas relaciones con China. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Ya China había hecho un acuerdo en Centroamérica de no... Costa Rica. China había hecho un acuerdo en Centroamérica de solamente aceptar a Costa Rica como una nueva embajada. Luego, sí, ningún país más que tenía relaciones con Taiwán lo iban a aceptar con relaciones con China. Habían arreglado su cohabitación con Taiwán a partir de grandes inversiones en China. Sin embargo, a partir del reconocimiento de la política definida de Trump hacia Taiwán, de las llamadas telefónicas, de todas esas imágenes y todo ese fuego cruzado, China le responde tácticamente despojándole a Taiwán de Panamá, una nación muy estratégica dentro de Centroamérica y en términos financieros, ¿no? Es un gran centro financiero internacional. Eso sí que manda una señal del nivel de confrontación discreta de los chinos con los norteamericanos, usando como intermedio a Taiwán. Taiwán quedó herida, muy herida. ¿Por qué? Porque acaba de abrir las puertas de una nueva política china hacia las naciones que tienen relaciones con... Los pocos que quedan. Los 38. Entonces, eso coloca a República Dominicana, bueno, a Nicaragua, a Haití, y no sé a cuántas naciones en una posición muy débil. No, mira, y eso es muy interesante, porque yo estaba... Yo no hablé con nadie, pero mirando un poco el proyecto de canal de Nicaragua está paralizado. No ha pasado nada. ¿Tú te acuerdas de eso? Lo sé. En cambio, ayer o muy poco tiempo después del anuncio de la relación diplomática de Panamá con la Gran China, se anunció que Panamá iba a hacer otra extensión, nueva extensión de su canal. Entonces yo me dije, pero eso tiene que ver algo o no, porque eso no tenía sentido si realmente el canal de Nicaragua iba, pero ese canal de Nicaragua realmente no acaba de iniciar. No acaba de iniciar, hay mucha resistencia de campesinos. No tanto el tema interno, yo pienso que es... Y los capitales. Yo pienso que porque ese canal va a ser financiado por China. Lo que yo pienso es que China estaba esperando la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos que definiera cuál iba a ser su política hacia China para poder involucrarse en una inversión de esa dimensión. Claro. Cuesta $50 mil millones, creo. Una suma muy fabulosa. Enorme. Para tú invertir en un país que va a tener problemas con Trump como Nicaragua. Mira, los 2 grandes proyectos, sí, eso era y está paralizado. Hay otros grandes proyectos que no se menciona mucho en las Bahamas, en la isla Bahamas, un enorme proyecto turístico que está también, que tiene 2 o 3 años paralizado, un poco como Punta Catalina, que está al 90% de terminarse, pero que no acaba de terminarse, y que es un proyecto financiado por los chinos también. Es decir, en la región ellos tienen sus puntas de lanza, que están debidamente coordinadas con su política. Como tú dices, están mirando un poco a ver cuál es el perfil de la nueva política exterior de Trump hacia ellos. Y la verdad es que, bueno, con lo de Cuba es la primera definición que es muy indefinida, la verdad, pero no se sabe bien, por ejemplo, frente al tema de América Central. Hubo una reunión en Miami
del vicepresidente Pence. Con los líderes del Triángulo del Norte, ¿no? Del Triángulo del Norte, que tú sabes que es un tema muy complicado, porque es un tema que es de seguridad, un tema migratorio, un tema de narcotráfico, es decir, todos los ingredientes. ¿De seguridad? De seguridad. Totalmente. Mira, tú has visto las declaraciones estúpidas de Trump, por supuesto, y del vicepresidente, diciendo que la MS-13, la Mara MS-13, había sido inventada por Obama, que cuando uno sabe que eso fue consecuencia de las guerras de los 80. Pero claro, ¿tú sabes? La degradación de los movimientos insurrectos. No, la migración que hubo debido a la guerra de los 80 en América Central, que fue hacia la costa Los Ángeles, San Francisco, California. Pero te quiero decir, ahí nace la Mara, la Salvatrucha y la MC-13. Yo trabajé mucho ese tema. Yo hablé con la gente que fundaron esa. Pero te quiero decir también, la degradación de muchas de esas fuerzas guerrilleras, una parte, ¿no? La que participa por pura insurrección, que no tiene ideología, termina dedicándose muchas veces selectivamente a acciones vandálicas. Sí, pero en el caso de las maras, eso es muy interesante porque son los jóvenes que tienen que irse de América Central por las guerras y internas, que pierden su identidad. Que pierden su identidad, que se van y que se juntan allá. Básicamente. Y las dos maras más grandes, que son la Salvatrucha y la 13, nacen en las cárceles de Los Ángeles. Yo tengo la historia escrita, pero entonces, y después, en los años, a partir del final de los 90, 2000, cuando empezaron a votar los migrantes delincuentes, lo que Trump ha hecho ahora de manera sistemática, esas maras vuelven a América Central, a Salvador, y ahí se desarrollan parte, como tú dices, con demovilizados de ambos lados, de ambos bandos. Y se forma una coalición terrible. Y mira, solamente en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Son 50,000 que controlan barrios enteros. Donde con su propio sistema impositivo. Que viven de la extorsión. Totalmente. Todo el transporte público está totalmente bajo control. Tienen que pagar una cuota semanal. Y que firmaron acuerdos con los Zetas, sobre todo los Zetas, el cartel de los Zetas, que se extendió hacia Honduras y Guatemala. Hacia Guatemala. Y es una situación realmente muy complicada. Entonces, no se sabe lo que va a hacer, ni hablar de Venezuela. ¿Cuál es la política de Estados Unidos frente a América del Sur, frente a América Central? No tiene política hacia América Latina, ya Michel. No tiene política hacia América Latina. Aquí, por ejemplo, frente a ese escándalo de Odebrecht, ¿qué está pasando? No hay política hacia América Latina. El Departamento de Estado no ha acabado de articular su equipo, ni siquiera ha designado a los embajadores. Exacto, se van a responsabilizar. La estructura mínima todavía no está definida. Sí. Está más bien defendiéndose del contraataque interno de los medios de comunicación, de la propia insurrección en el Partido Republicano, de una pequeña facción, del Partido Demócrata que está en la calle enfrentándolo, del movimiento social. Pero para hablar de ese y otros temas hacemos una pausa, señoras y señores. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma.
que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias. Conversando con Jean-Michel Caron, corresponsal de Le Monde, periódico francés de mucho prestigio, un gran amigo de República Dominicana y un experto en estos temas de política exterior. Jean-Michel, ¿cuál visualizas tú que será la política de la Unión Europea en términos migratorios a partir de los ataques inclementes que se observan en Berlín, en Londres, en París? Bueno, había una política de puertas abiertas, ¿no? De recepción, de ser solidario con las víctimas de la primavera árabe. Uh-huh. Pero ahora, a partir de la infiltración de sectores radicales dentro de esos mismos inmigrantes, estimo que va a haber una reformulación de la política, porque ya no es posible convivir con ese nivel de inseguridad. Tiene un impacto económico en el turismo, tiene un impacto económico en la economía de esas naciones. Sí. Pero además, yo pienso que es insostenible para la recuperación económica de países como Francia poder recibir constantemente migrantes a puerta abierta. Sí, mira, hay dos temas, corrientes. Sí, dos corrientes y dos temas. Está el tema seguridad ligado al flujo migratorio y está el problema del flujo migratorio como tal, ¿no? Problema humanitario. En cuanto al problema humanitario, exacto, porque tú sabes que esas imágenes que se ven casi diariamente en los canales de televisión de esas yolas, aquí se llamarían yolas, sí, que cruzan el Mediterráneo desde Libia, la costa de Libia, hacia Italia sobre todo, y donde mueren todos los días, casi todos los días hay naufragios. Los que cruzan por Marruecos, en el norte de África. Y por Marruecos, bueno, ahora la ruta de los Balcanos está casi cerrada. Claro. Porque Hungría colocó unas vallas, ¿no? Un muro. Dos vallas, así que
casi imposible. Entonces, hubo mucha discusión a nivel europeo que hacer. Sobre la humanidad. Yo creo que hay que decir también que Europa está cargando el peso de esa crisis medio oriental provocada en gran medida por los errores de varias administraciones norteamericanas, de Estados Unidos, ¿no? Empezando con la guerra de Irak. Y la desestabilización de esos regímenes de fuerza, pero que mantenían un mínimo de cohabitación. Tomamos el caso de Libia. Ciertamente, Muammar el-Gaddafi no era un parangón de virtud democrática, para nada, ¿no? Era un dictador, era todo lo que... Pero por lo menos mantenía el la sociedad libia de un país que hace frontera con Europa. Lo mismo Saddam Hussein en Irak. Igual Saddam Hussein. Entonces, toda esa crisis que ha sido acelerada por, sobre todo... Ni hablar de la guerra siria. Exactamente. Entonces, 5 millones de personas lanzó a las calles. Una cantidad. Y cuando estamos hablando de refugiados, hay que ver, por ejemplo, países cercanos como el Líbano. El Líbano, casi la mitad de la población, después de los palestinos, ahora son los sirios. Es un país Totalmente. que ha sido sobrecargado de manera... Y entonces la Unión Europea se reunió porque el grueso de esa migración que viene del Medio Oriente, a la cual se agrega una migración cada vez más importante subsahariana de África, no solamente subsahariana, pero también de lo que se llama la Corne de l'Afrique, la zona de Etiopía, de Somalia, Eritrea en una situación sumamente muy difícil económicamente, y violaciones de derechos humanos, por ejemplo, los jóvenes están obligados a participar al ejército de manera o esa guerra forzosa, interna de Somalia también. Exactamente. Entonces eso crea un flujo de refugiados, ¿no? Que viene desde el este, desde el norte, del sur hacia el norte, hacia Europa. Claro. Y el grueso el año pasado, el año anterior, ha sido Alemania. Alemania ha aceptado casi 1 millón, una cosa enorme impresionante de refugiados, de migrantes. Entonces ya Alemania, por razones también política interna, ha dicho que no podía más. Los países del norte de Europa, Noruega, Suecia, etcétera, también han dicho que ya están llegando a puntos. Entonces se ha hecho varias conferencias, reuniones de la Unión Europea, donde se ha decidido cuotas por países, pero los países... Que incluye Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos no ha cumplido. Canadá sí ha cumplido bastante. Una parte. Pero en la Unión Europea, para tomar el tema, los países del este, ex comunista, sobre todo Polonia, Bulgaria, Hungría, no han respetado y no aceptan casi nada. Están revelados totalmente. Entonces, inclusive lo que crea una división. Hablando de sanciones. Sí. Bruselas acaba de decir que si no respetan esas decisiones en términos de acogida, de compromiso de acogida de refugiados, se le van a cortar una serie de fondos europeos, ¿no? Pero es una situación sumamente... Entonces eso es el tema migratorio. Y después tú tienes el tema de seguridad ligado a ese tema migratorio. Automáticamente. Porque sí hay prueba, ya está confirmado, que varios de los autores de los atentados han regresado como migrantes. Vinieron en ese flujo de... Claro. Era previsible, ¿no? Porque hay varios centenares de jóvenes europeos nacidos en Francia, en Bélgica, en Alemania, que se fueron a pelear con Daesh, con ISIS, en Siria, en Irak. Entonces varios de ellos, sobre todo ahora el gran riesgo, Fausto, ahora que la coalición internacional está golpeando muy duro, bombardeo, inclusive se ha dicho que han matado al jefe de Daesh en Raqqa, la capital del Estado autoproclamado islámico. ¿Qué pasa? Que
hay una dispersión de esos combatientes y que algunos están tratando de volver hacia Europa. Bueno, gracias Jean-Michel, falta tiempo. Hay otros temas que se quedaron. Muchos temas. El ¿cierto? tiempo es inclemente. Señoras y señores, hemos terminado una conversación con Jean-Michel Carrère sobre temas de política exterior, la seguridad europea, el tema de la migración del mundo árabe y de los países víctimas de la primavera árabe hacia Europa, la segunda vuelta de las elecciones francesas, los resultados, su impacto, las posibilidades de gobernabilidad de Emmanuel Macron, entre otros temas. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior en TV. Muchas gracias y nos veremos el próximo domingo.